Hola, ¿qué tal? Aquí sigo escuchando las canciones del Benidorm Fest 2023, que he decidido hacer vídeos por separado de cada artista porque considero que cada artista merece su propio vídeo y así puedo extenderme y analizar perfectamente cada canción. Ahora me toca Famous y su canción La Lola. ¡Vamos allá! Voy con Famous y La Lola. 3, 2, 1, play. Yes. Sensualidad y caña. Otro que viene a bailar. Hey, hey, hey. Cuando se acerca a mi puerta, mi vida me la descontrola. Ahí no me gusta este tono, Famous. Oh, yes. Es que he empezado cantando con una voz que parecía David Civera, pero con un tono así rasgado que no sé. No sé, no me ha gustado el tono, pero luego da igual porque luego rápidamente ha hecho un decir con voz de pecho y luego ya ha subido y ya me ha gustado. Vale, sensualidad, creo que tiene ritmos étnicos, que por cierto, hasta ahora de momento nadie tenía ese tipo de ritmos, o sea, favorece también al espectáculo y al baile y al vestuario y a los visuales. Igual a lo mejor va a traer un rollo africano, no estoy seguro, pero quizás lo parece. Vamos a seguir. Bueno, también tiene ritmos latinos, ¿no? Es como la canción de un mundial de fútbol. Total. Buah, otro que viene a bailar y a espectáculo. Pues fíjate que aquí al final ha dicho lo mejora, me esperaba que iba a venir un coro en plan repitiendo el, lo mejora, oh, 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 algo así pegadizo, que es muy típico de este tipo de canciones. Ya sabemos el tipo de canción que es porque es una canción de mundial de fútbol, es decir, como una canción festivalera, para bailar, enérgica. Lástima que en Eurovisión no se pueda tener más de 6 personas en el escenario, porque quedaría tan bien que estuviera Famous con 10 o 15 bailarines bailando. Ahora justo lo he cortado cuando venía ese estribillo instrumental, pero creo que tiene sonidos, no sé, étnicos o africanos, entonces a lo mejor, si tira a lo mejor a una danza de ese tipo, también molaría y quedaría chulo, porque al final ese sonido es sonido étnico, entonces a mí me está llevando a irse a una danza étnica, o una danza africana, ¿sabes? Y con vestuario también, estaría chulo, pega con la música, estaría muy guay. Bueno, Famous se no te dejó claro que podía cantar y bailar a la vez, así que en él no me preocupa. A ver, he metido voz y tiene ritmo, así que cuidado que los jurados puede quedar bien también. Yes. Vale, antes de llegar al estribillo, mira, ese hecho, ¿qué va a pasar? Metiendo vibrato, o sea, no es incompatible tener una canción de baile y poder lucirte la voz o sacar voz. Ha metido vibrato, creo que había hecho unas subidas a falsete en algún momento, o sea, poco a poco está metiendo cosas también para poder mostrar ese vozarrón que tiene y lucirse vocalmente, además de que baile. Eso los jurados lo van a puntuar muy bien, y si luego el espectáculo es digno de ver y lo disfrutamos, también el demoscópico y el televoto va a responder. Esta propuesta no está nada mal. No está nada mal. También dependerá de qué tipo de baile quiere hacer, qué tipo de vestuario para sorprender o no. Veo que podría quedar bien esta canción. Es que me imagino con 4 bailarines sin coristas bailando a saco. Es que va a estar bailando todo el rato, ¿eh? Uf, esto va a ser complicado. A ver, el problema de este tipo de canción tan comercial es que al final es igual todo el rato y se hace un pelín repetitiva, pero al final en estas canciones repetitivas, luego como el artista puede improvisar el directo, también se puede hacer entretenido porque haga coreografía distinta durante toda la canción y por lo tanto, aunque escuches el mismo estribillo y lo mismo todo el rato, si lo que ves es distinto, no parece tan repetitivo. Y luego aparte que vocalmente él puede improvisar siempre y cuando su respiración y su control se lo permita. Bien, bien, viene voz. Vibrato, ¿y ahora? Pensaba que iba a rapear, fíjate.
esto incita a bailar. Entonces, si incita a bailar, al final el artista te tiene que transmitir en el escenario lo que transmite su canción. Esta canción te transmite el ritmo para bailar. Entonces, él tiene que estar en una actitud que a mí me transmita bailar. Si es capaz de a lo mejor no bailar a saco y transmitirme esas ganas de bailar, perfecto. Pero si no es capaz de a lo mejor de tener una gran energía y quieto transmitirme esas ganas de bailar, va a tener que bailar. Y el hecho de bailar, claro, si le sale bien, perfecto para los jurados y para el televoto porque flipamos, pero si le sale mal, pierde. Pero aún así, como he dicho, Famous más o menos se noté podía hacerlo, así que me quedo un poco más tranquilo. Pero claro, cuando más complicado, mejor sea el baile, más nota va a tener, sobre todo en jurados. Es así. Cuando ve la pista y algo se le antoja, lo devora. También os digo, como es una canción tan comercial y que hemos escuchado tantas veces, quizás va a pasar un poco desapercibida ahora mismo por el público hasta que no veamos la actuación en directo y ahí veamos si realmente trae algo guay o no. Y muchos golpes de música para bailar. Pero al final la última reflexión que os he dicho es muy importante. Siento que a lo mejor, como es una canción tan comercial que me ha recordado a mundiales de fútbol, o sea, que puedo nombrar muchas canciones que pueden ser parecidas, al final mucha gente va a decir, esto no es novedoso, fuera, y va a pasar desapercibida y cuando la veamos en directo, si el espectáculo es bueno, ahí es donde va a tomar relevancia e importancia. Bueno, pues otra propuesta más de baile y de espectáculo. Entonces, lo he dicho prácticamente todo en la reacción, así que no me voy a repetir. Simplemente que lo que tiene que hacer, que intente que el espectáculo sea tan entretenido, quizás a lo mejor no diferente, pero que sea impactante, que digamos, wow, lo que está haciendo, como Chanel el año pasado más o menos, que nos haga decir, wow, para que se le valore, porque como es tan comercial y se puede comparar con tantas canciones, no es que eso le vaya a restar puntos, sino que mucha gente va a tirar por una canción que sea más novedosa o una puesta en escena más novedosa o una canción más emocional, como puede ser la de Alice Wonder, o a un espectáculo mucho más potente, como por ejemplo puede hacer Agoné, o no, porque a lo mejor Famous trae ese espectáculo más potente, pero en definitiva, como todavía no he escuchado todas las canciones, no puedo comparar, pero en definitiva, que al ser tan comercial y algo que ya hemos escuchado varias veces, la única forma que tiene para destacar por encima de sus compañeros es hacer un espectáculo tremendo. Si es que el ejemplo de Chanel es el ejemplo perfecto, no era la mejor canción del año pasado, pero su actuación se comió a todas las canciones, que había canciones buenísimas, como por ejemplo Ay Mamá, que para mí me parecía como canción un winner alert y una canción perfecta, pero Chanel con su actuación se la comió. Pues básicamente eso, tiene que hacer eso con esta canción para que tú digas, pues mira, prefiero esta canción comercial, aunque ya he escuchado miles como esta, porque el espectáculo es la que prefiero. De momento, esto es lo que pienso de la canción de Famous, pero está muy guay, pero tiene que irse al espectáculo y arrasar ahí para poder destacar. Y esa es mi opinión y sigo escuchando al resto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!